Bueno, bienvenidos a su iglesia Casa sobre la Roca, Nueva York. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube, el canal en YouTube de Casa Roca, Nueva York, y por supuesto aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Hoy tendremos la última entrega de la serie de este mes, que es Sistema de Valores, y el mensaje de hoy lleva el título de Valores Personales. Valores personales. Hemos hablado de toda clase de valores a lo largo de este mes. Hoy vamos a hablar de los valores personales. Ojo que esto te corresponde a ti. ¿Por qué no le dices a la persona que está al lado tuyo, le dices, esto te corresponde a ti? Bueno, y quiero comenzar llevándolos a todos ustedes al libro de Santiago, el apóstol Santiago, al capítulo 1, para ver allí los versos 26 y 27. Santiago 1, 26, 27. Voy a leerlo para ustedes, póngale mucha atención, porque este verso para mí, sinceramente, es uno de los versos más importantes de la Biblia, el que voy a leerles a continuación. Así que póngale atención, mírelo con seriedad. Mire. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Ojo que lo que va a decir la palabra es lo que es. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos al Señor en oración. Señor, te doy gracias por tu palabra de hoy, Señor. Te pido, Dios, que nos bendigas con ella, Señor, que podamos entenderla, asimilarla, que podamos captar ese mensaje profundo y poderoso detrás de las palabras, Señor, y que podamos grabarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida cada día, Señor. Bendícenos hoy con tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu nos infunda sabiduría para entenderla en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. Este verso es lo que yo llamo, según esa expresión, usted ha escuchado esa expresión que dice, dame la neta. Esta es la neta. Usted no busque más, esta es la neta. Porque lo que el Señor nos está diciendo aquí en esta palabra es, hey, ¿usted quiere saber de qué se trata la religión? No se trata de venir a una iglesia ni hacer aquí cosas. No. Esto es el asunto. This is it, como dirían los americanos. Nosotros los americanos. Bueno, es común pensar que nos va bien en lo religioso y cuando en realidad dista mucho de la verdad, y este verso nos hace caer en cuenta de muchas cosas. Creemos que venir al servicio dominical, incluso algunos lo hacen de manera ocasional, es suficiente porque creemos que con eso estamos de alguna manera cumpliendo. Y no digo que no sea bueno, por supuesto todos nos nutrimos al venir aquí y recibir la palabra, pero lo que nos está diciendo este verso es que las cosas hay que orar, sí, hay que adorar al Señor, sí, pero hay que actuar, hay que hacer las cosas. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que tenemos que ser hacedores de su palabra, que si no podemos hacer eso, podemos terminar, dice aquí la Escritura, dice, engañándonos a nosotros mismos y nuestra religión no sirve para nada. Wow, es una confrontación muy fuerte para todos nosotros. Yo no sé si ustedes alcanzan a comprender el sentido de esta palabra, pero es demasiado fuerte. Este pasaje me recuerda una cosa, es que si yo valoro a Cristo, tengo que valorar lo que Él valora. Si yo realmente valoro a Cristo y digo que Él es mi Señor y mi Dios y mi Salvador y todas esas cosas maravillosas que decimos de Él, tenemos que valorar lo que Él valora. Y lo que Él está diciendo aquí es que lo que realmente vale la pena hacer, lo que realmente necesitamos hacer es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Cierre y vámonos.
Es lo que está diciendo aquí. Queridos, para decirlo de otra manera, ya que Jesús valora, como dice aquí, a los más vulnerables, yo debo valorar también a los más vulnerables. Y eso no solo incluye a los que no han nacido aún, sino también a los huérfanos y a las viudas. No sé si ustedes han notado, creo que no es ningún misterio para nadie, que nuestros valores bíblicos están siendo atacados en nuestra cultura de hoy de manera violenta, de manera terrible, como nunca antes. Y esto plantea, por supuesto, la pregunta, ¿nosotros cómo respondemos a eso? Contraatacamos, protestamos, arremetemos contra aquellos que piensan diferente a nosotros, solo porque están en el mundo. Este pasaje de Santiago nos da una respuesta un poco chocante porque nos confronta. La palabra religioso, que dice aquí, si alguien se cree religioso, la palabra religioso aquí no se refiere a eso que nos lleva a nosotros al cielo, como algunos piensan o suelen creer. La palabra religioso se refiere aquí es a la manifestación externa de nuestra fe. Que los otros puedan ver quiénes somos. La palabra religioso se asocia con rituales, con servicios religiosos y cosas así. Pero me gusta mucho cómo lo expresa Martín Lutero. Miren lo que dice Martín Lutero. El mundo no necesita una definición de religión, sino una demostración de religión. Queridos, si bien, como dije, la palabra religión se asocia con rituales, Dios replantea esto en este verso de una manera poderosa, porque dice que lo que nos está diciendo aquí es cuáles son los requisitos de la verdadera religión. Si no estás cumpliendo con eso, no estás haciendo nada, hermano. Si afirmamos ser religiosos, entonces es mejor que vivamos lo que decimos que creemos, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Es lo que está diciendo esta palabra. Nuestras creencias deben afectar en últimas nuestra conducta. Si no se refleja en mi conducta lo que pienso, mi fe, lo que creo, ¿qué sentido tiene? Como dice la Escritura en el verso con el que comenzamos, dice aquí, tu religión no sirve para nada si no cumples con ese requisito. Miren, este verso es espectacular porque nos habla justamente de esa hipocresía que solemos desarrollar nosotros los que tenemos alguna fe. Y es que a veces nos damos como unas vacaciones a nuestra fe y actuamos de manera como actúa el mundo. Miren lo que dice Primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Que tienes que ser consecuente y congruente entre lo que dices y lo que piensas y lo que crees con lo que haces. ¿Conoces la diferencia que hay entre moral y ética? Me puse a buscar en internet a ver cuál es la diferencia que hay entre moral y ética. Y miren lo que encontré. La moral define el carácter personal, o sea, los valores personales. Mientras que la ética enfatiza un sistema social en el que se aplican esos principios y valores morales. O sea, yo tengo mis valores personales y yo los pongo en práctica, los aplico en un contexto social, en la comunidad. ¿Ok? Pero es interesante ver que en este pasaje con el que comenzamos, hay dos requisitos que tienen que ver con mi moral y con mis valores personales y un requisito que tiene que ver con la ética social. Dos requisitos con mis valores personales y morales y un requisito con la ética social. ¿Cuáles son? Miren, es como un sándwich. ¿A ustedes les gustan los sándwiches? Mi hijo Arturo y yo nos encantan los sándwiches. Entonces, imagínese usted un sándwich con 2 pedazos de pan, 2 tajadas de pan, ¿no? Cada tajada de pan de esas simbolizan
la boca controlada, dice que tengo que controlar mi boca, y luego mi corazón limpio. Esos son las dos tajadas de pan que tienen que ver con ¿quién? Conmigo. Mi boca controlada y mi corazón limpio. Son los dos pedazos de pan del sándwich. Y todo lo sabroso que va en el medio del sándwich, ¿sabe qué es? Manos compasivas. Que tengas compasión, hermano. Eso es todo lo que va. Ese es el sándwich espiritual que quiero presentarles a ustedes hoy. Así que vamos a revisar cada una de esas partes de las que les he hablado, cada una de esas tajadas de pan, y por supuesto vamos a revisar también el relleno de manera profunda también, porque el relleno es muy sabroso. Manos compasivas, amén. Entonces miren, comencemos primero con una de las tajadas de pan. Aquí habla de que nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. Luego habla de bocas controladas. ¿De qué habla, iglesia? Bocas controladas. Una persona que habla mucho corre el riesgo de tener una religión sin valor. Eso dice la Escritura en este verso. Vamos a ver el detalle del verso, se los voy a leer. Pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Qué estás haciendo? Si no paras de hablar y decir estupideces, o decir vulgaridades, o decir cosas sin sentido. La Escritura dice que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta por cada palabra que hemos dicho. Por cada palabra tendrás que rendir cuenta. Así que cuida tus palabras. Cierra tu boca. En el mal tiempo cierra tu boca. Guarda silencio, dice la palabra del Señor. Queridos, bocas controladas. En el libro de Santiago, que es donde tomamos la referencia, el verso inicial, hay muchas referencias a controlar la boca. Precisamente por eso. Porque Santiago dice, esto es importante. Y él habla mucho. Mire, voy a citar solamente algunas. Pero dice Santiago 1:19, Santiago 2:12, Santiago 3:1-3, etcétera, etcétera. A lo largo de todo el libro de Santiago, él hace muchas referencias. Hey, cuida tu boca, cuida lo que dices. Voy a poner solo algunos ejemplos en otros libros, porque la Biblia está llena de ejemplos en donde te recomiendan y te dice, cuida tu boca. Miren estos. Proverbios 10:19, escuchen. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Ahí está. Mire este otro, Salmo 39:1. Este yo creo que deberíamos memorizarlo todos. Amén. ¿Están listos? Me dije a mí mismo, ¿para quién será esto? Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Y yo te pregunto, cuando sales allá afuera a la calle, ¿entre qué tipo de gente estás? Y estamos hablando y diciendo cosas. Yo veo cómo las personas hoy, los jóvenes sobre todo, exponen sus propias vidas a través de las redes sociales sin ninguna restricción. Todo lo que pongas ahí, todo lo que digas ahí puede ser usado en tu contra. ¿Por qué? Porque la gente del mundo es malvada, dice aquí la palabra. Tienes que tener cuidado con lo que dices, con lo que expresas, con lo que le dices a otras personas, con lo que le confiesas a otras personas. Pero el que más me gusta y el preferido mío es este que les voy a decir. Salmo 141:3. Escucha. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. ¡Wow! Me gusta este verso, ¿sabes? Pon en mi boca, Señor, un centinela, un guardia para que vigile cada palabra que sale de ella. Y siempre es bueno pedirle al Señor protección y ponerse a cubierto cuando alguien dice, es que yo digo siempre lo que pienso. Cuando alguien dice eso, corra. ¿Sabe por qué? Porque lo más seguro es que esa es la excusa para que la persona empiece a decir una sarta de estupideces. Es que yo siempre digo lo que pienso.
Y eso lo autoriza a decir cualquier estupidez. No, señor. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. De hecho, podemos hacerlo hablando sin parar sobre los males que trae al mundo, no sé, el aborto, todas las cosas, la corrupción, el despilfarro, qué sé yo, la libertad, el libertinaje sexual, en fin. Nos podemos quejar de la forma de vida del mundo, pero hay una cosa que solemos olvidar, es que las personas perdidas necesitan amor y perdón. Y se nos olvida que nosotros también estuvimos allí donde están ellos hoy. Y también hablamos como hablan ellos hoy. Y también nos expresamos como se expresan ellos hoy. Y lo peor, hacíamos lo que ellos hacen hoy. Y porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, ya no estamos más haciendo eso. La pregunta que yo te hago, ¿quién tiene misericordia de ellos? Entonces, cuando tú te pones a contradecir con ellos, te pones a discutir con ellos, a argumentar con ellos, escúchame, lo único que estás haciendo es regalándole esas almas al diablo. Tú tienes que actuar con compasión. Aquí hay que hacerlo con amor y con perdón. Tú tienes que llevarle el perdón de Dios, que es lo único que nos salva. Porque el perdón de Dios es lo que nos redimió a todos nosotros. Es la diferencia entre nosotros y el mundo. Somos redimidos, ¿por qué? Por el perdón de Cristo que derramó sobre nosotros. Queridos, una de las formas más rápidas de hacer que nuestra religión sea inútil es usar demasiadas palabras de forma inútil. Discutiendo con estas personas. Esa gente necesita amor. Esa gente necesita perdón. Háblales de Dios, háblales del perdón de Dios, háblales del amor de Dios por ellos. Evita críticas, evita todo ese tipo de confrontaciones con ellos y más bien muéstrales compasión. No te olvides que tú también estuviste ahí. La palabra inútil también significa sin provecho, sin propósito. Hablar palabras inútiles. Si no controlas tu boca, querido, tu religión no vale ni medio aleluya. Número 2, manos compasivas. Manos compasivas, ese es el segundo elemento, la segunda tapa de pan del sándwich. La verdadera religión nos pone, dice aquí, una mordaza en la boca, pero también nos exige que seamos compasivos. Así lo expresa el verso 27, se lo voy a leer, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, manos compasivas. La palabra atender significa literalmente hacerse cargo. No es solamente ir y visitar y decir hola y saludar y cómo está viejita y luego ya cumplí, me voy. No, es hacerse cargo. Esto es más que un simple pasar a visitar, hermano. Atender además, no sé si se dieron cuenta, está en tiempo presente, lo cual significa que yo debo tener el hábito de ayudar a esas personas, que yo tengo que tener un ministerio con eso como persona. De lo contrario, no estoy haciendo ninguna religión. Estoy rezando, hermano, como dicen algunos por allí. Estoy rezando, no estoy orando. Queridos, tenemos que tener el hábito de ayudar. Tenemos que tener un ministerio continuo y constante en ese sentido, de ayudar a las viudas en sus aflicciones y a los huérfanos, atender a los huérfanos y a las viudas. Miren, inspirado en estos versos, es que nuestra iglesia tiene el ministerio que se llama Más Misericordia, Amor y Servicio, que fue fundado por mi suegra Esther Lucía de Silva y que es el palpitar de nuestra iglesia, ¿saben? Yo, cuando veo la obra que se ha hecho a través de eso,
le digo al Señor que le doy gracias, porque esa es la diferencia que hay entre nuestra iglesia y las demás iglesias. Y no digo que las otras iglesias no hagan, pero las otras, ¿cómo expresaría esto? Las otras, a diferencia de las nuestras, no tienen un compromiso permanente con estas personas. ¿Quiénes son? Los huérfanos y con las viudas. Entonces, ¿a quiénes ayuda el MAS? Porque ustedes se estarán preguntando, pues yo les voy a decir. El MAS tiene 10 hogares en Colombia, donde albergamos 800 niños en promedio recogidos de las calles, huérfanos, sin ayuda, sin tutor, sin padres. Esos niños ahora tienen un futuro. Porque nosotros los llevamos a esos hogares, esos 800 niños, hace más de 20 años estamos haciendo eso. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? ¿Lo hacemos con recursos del gobierno? ¡No! El 15% de todos los ingresos de la iglesia van directamente al MAS. Es la única forma de garantizar los recursos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dándole valor a este verso. Por eso yo quiero que ustedes caigan en cuenta de esto. Que cada vez que usted da $1 en esta iglesia, nosotros vamos a destinar un porcentaje de ese $1 para darle ayuda. ¿A quiénes? A los huérfanos, a los necesitados, a las viudas, a las madres cabeza de hogar. Que tienen que ir a trabajar, y tienen el dilema o de ir a trabajar o de cuidar a sus hijos. ¿Cómo haces eso? En una sociedad como la de hoy. Una de las cosas que más satisfacción me trae fue que la iglesia de Casa Roca, Miami, de donde provengo, como muchos saben, cuando se hizo la venta del edificio de la iglesia allá, porque el edificio se volvió muy oneroso y muy complicado de manejar porque era demasiado grande. Cuando se vendió el edificio, la iglesia de Casa Roca, Miami, giró a Colombia, al MAS de Colombia, $200,000. ¿Y para qué? Se preguntarán ustedes. Pues muy simple, para construir un hogar en la ciudad de Cúcuta, que no teníamos hogar allá. ¿Y por qué necesitábamos construir un hogar en la ciudad de Cúcuta? Porque toda la migración de Venezuela pasa por la ciudad de Cúcuta. Entonces, eso daba pesar. Tú ibas a los parques están todos invadidos por familias. Los padres, para poder comer, venden a sus niñas, adolescentes en las calles. Sus papás lo hacen para poder comer. Entonces, imagina esas niñas ahí en la calle, en ese estado, y uno no ser consciente de que eso está pasando y no hacer nada al respecto. Pues la iglesia hizo. Y por eso quiero decirles estas cosas a ustedes, porque si bien Miami lo hizo, Nueva York también lo va a hacer. Porque si no estamos haciendo esto que dice la palabra, nuestra religión no sirve para nada. I'm sorry, no sirve para nada. Y hoy está operando ese hogar en Cúcuta, desde hace ya casi un año está operando, más de un año, y se albergan 120 niñas allí. Es la máxima capacidad que tiene el hogar. Pero además de eso, entregamos, escúcheme bien, 400 almuerzos cada semana a todo el que quiera venir a almorzar, a todo el que tenga necesidad. En especial, y le damos preferencia a las mujeres cabezas de hogar y a las viudas. El MAS se enfoca en esas personas. La palabra atender, como dice ahí esa escritura, implica preocupación, me empuja a mí a hacer un contacto personal con esto para poder entender lo que está pasando allí. Y eso automáticamente me lleva a que no puedo dejar pasar esto. Tengo
Tengo que brindarle cuidado a esas personas. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables de la sociedad. Los niños, las viudas, las madres cabezas de hogar son las más vulnerables. Y son las que estamos tratando de socorrer porque para el Señor es tan importante. Se los voy a mostrar ahora a continuación. Esta misma palabra de atender es la que usa Dios en otros pasajes de la Biblia para referirse a cómo Él cuida de nosotros. ¿Estás escuchando lo que acabo de decir? Miren, Mateo, solo por citar dos, porque si no me quedo aquí todo el día. Pero miren, Mateo 25:36, escuchen lo que dice. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Lucas 1:68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir. A redimir, la palabra usada ahí es atender la necesidad de su pueblo. Atender significa dar, significa acercarse, significa brindar cuidado. Debe costarnos algo cuando Dios usa nuestras manos para mostrar compasión a esas personas. Debemos invertir nuestras vidas en personas que no puedan corresponderme lo que yo estoy haciendo por ellas, porque si no, mi trabajo no tiene ningún mérito. ¿Usted entiende eso? Debemos ayudar a los desamparados y cuidar a los huérfanos y a los más pequeños, a los bebés que están en los vientres y que están siendo asesinados. La palabra aflicción que usa aquí la Escritura se refiere al estrés, a la angustia que estas personas experimentan en su situación. Yo me imagino los niños, y si usted recuerda cuando su niñez, solíamos ser temerosos y ser como asustadizos porque el mundo nos intimidaba, nos atemorizaba. ¿Se imagina un niño que no tenga sus padres, que esté en la calle con frío, con hambre, totalmente desamparado? Lo que esa criatura puede sentir. Sinceramente siento que no he hecho lo suficiente, que no me ha ido muy bien con esto, pero honestamente quiero hacerlo mejor. Y sé que muchos aquí se sienten como yo. Por eso quiero anunciarles que Casa Roca, Nueva York, empezará a operar su ministerio más a partir de esta semana que viene. En cabeza de mi esposa Diana. En cabeza de mi esposa Diana, que estará manejando el MAS como se hace siempre en todas las iglesias. Y el MAS lo maneja la esposa del pastor. Y vamos a fondear el MAS con los recursos de esta iglesia, porque no tenemos a nadie más. Y vamos a fondearlo con el diezmo de esta iglesia. La iglesia va a darle el diezmo al MAS para que esta iglesia sea bendecida, para que ustedes sean bendecidos. ¿Saben por qué? Porque cuando usted entrega $1 a esta iglesia, un porcentaje de eso se va a ir al MAS. ¿Sabe qué significa? Que usted está haciendo algo respecto al verso que nos inspira el mensaje de hoy. Que si bien usted de pronto no tiene tiempo para hacerlo, usted de alguna manera cuando entrega está haciendo. ¿Me entendió o no me entendió? Es muy interesante que en el original, en el texto original con el que comenzamos en Santiago, se mencionen los huérfanos y las viudas sin aparente conexión entre uno y otro, ¿cierto? Huérfanos, como que tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, son dos de los grupos vulnerables de la sociedad.
No solo lo era en ese tiempo cuando estos versos fueron escritos, lo sigue siendo hoy, ustedes lo saben. Voy a darles solo 2 ejemplos de qué tan importante es para Dios estas personas. Porque nosotros solemos creer, sí, bueno, lo dice ahí, pero la Biblia está llena de pareja de personas, es decir, a los huérfanos y a las viudas. Ponga atención. Éxodo 22, 24. No explotes a las viudas ni a los huérfanos. Miren, a los dos. Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé, dice Dios, su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada. Y sus mujeres se quedarán viudas y sus... Cuidado el que haga eso, lo que está diciendo Dios ahí. Porque yo mismo atenderé este asunto. Miren este otro, solo por poner 2 ejemplos, no quiero extenderme mucho. Salmo 68, 5. Su nombre es el Señor, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada santa. El Padre de huérfanos. Señor, usted no se equivoque de quién es mi Dios. El corazón de Dios, queridos, palpita para que cada viuda tenga alguien que cuide de ella y cada huérfano tenga un tutor que lo guíe. Eso es el corazón de Dios. Alguien lo dijo así de esta manera: nunca estaremos más cerca del corazón de Dios que cuando cuidamos de huérfanos y viudas. Es que se puede conocer el corazón de alguien, de una persona, cuando ves cómo trata a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Ahí ya sabes quién es. Por el trato que le dan a este tipo de personas. Santiago nos está diciendo aquí que se puede saber si Jesús es lo primero en la vida de una persona, si se preocupa o no por los huérfanos y las viudas. Simple. ¿Y por qué, pastor? Simple. Porque si nosotros valoramos lo que valora Jesús, es que estamos teniendo en cuenta a Jesús en mi vida. Y Jesús es importante para mí. Y como Jesús valora a los más vulnerables, mi deber entonces es valorar a los más vulnerables. Y permíteme recordarles una gran verdad teológica que se desprende de todo esto y que tiene implicaciones y que se refiere al cuidado de los huérfanos, porque es que lo de los huérfanos es algo que a mí me impacta mucho. Miren, la Biblia nos dice que todos en algún momento fuimos huérfanos. Luego Dios, a través de Cristo, resolvió ese problema. ¿Por qué? Porque nos dio paternidad. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos adoptó como hijos. Los que han estado tomando conmigo el curso de ADN, lo cual recomiendo ampliamente, han sabido de que nosotros hemos sido adoptados como hijos. No como el mundo suele creer, que todo el mundo suele creer que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Somos todos criaturas de Dios, que es distinto. O sea, creación de Dios. Pero hijos de Dios, la Biblia dice quiénes son los hijos de Dios. A cuantos lo recibieron, a cuantos serán llamados hijos de Dios. Esos son los que recibieron a Cristo, los que creen en su nombre. Los demás son criaturas de Dios. Él nos dio paternidad, Él nos dio herencia, Él nos dio linaje escogido de Dios. Nosotros fuimos huérfanos espirituales. Luego, a través de Cristo, el Señor resolvió esto. Miren, voy a ponerle solo 2 ejemplos. Efesios 1:5, escuche. Nos predestinó, que Él nos escogió, no porque nosotros fuéramos mejores que otros, ni mucho menos, tan pecadores o quizá más que los demás.
¿Qué vio Dios en nosotros? No lo sé. Cada vez que me miro al espejo me pregunto lo mismo y digo, Señor, gracias. Gracias. Pero aquí dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1:5. Miren, Romanos 8:15. Si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? Papito. Papito. Es que es mi papito. Una vez que nosotros entendamos nuestra propia adopción espiritual, como hijos de Dios, eso nos cambiará la forma de pensar respecto a cómo vemos a los huérfanos que están ahí en las calles, sin padre, sin guía, sin tutor, sin consejero. Y yo te pregunto, ¿hay alguna persona aquí que no sea parte de la familia de Dios? ¿No has permitido quizá que el Señor te adopte como su hijo? Me gustaría mucho que lo pensaras y te convirtieras en mi hermano o mi hermana. Yo quiero que seas mi hermano o mi hermana. Vamos a la otra etapa del pan, porque ya revisamos el contenido. Ahora vamos a la otra etapa del pan. Corazones limpios. Eso me atañe a mí. No es suficiente tener manos compasivas. Debemos asegurar que nuestros corazones se mantengan limpios y que nuestras bocas se mantengan mayormente cerradas o diciendo solo la palabra y la verdad de Dios. Dios quiere una práctica ética en el mundo en que estamos y una pureza interior. Pureza interior. Miren, como dice la escritura del verso, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Observa que ahí dice y conservarse limpio de la corrupción. Que debemos preocuparnos no solo por los más vulnerables que nos rodean por todos lados en este mundo, sino también por las áreas vulnerables dentro de nosotros. Eso significa porque es todo vulnerable. Vulnerable lo de afuera, las personas esas, y mi corazón está vulnerable también. Lo que significa que es una batalla continua y que es nuestra responsabilidad guardar nuestro corazón frente a esa contaminación del mundo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo dijo de esta manera. Escuche. Me encanta, ojalá pudieran escuchar los sermones de Charles Spurgeon porque son absolutamente espectaculares. Dice así, la caridad y la pureza son las dos grandes vestiduras del cristianismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice el verso. Debemos esforzarnos por vivir vidas limpias, sin mancha ni contaminación. Pero es que es realmente difícil no contaminarse con el mundo que nos rodea. Cuando vivíamos, mi familia y yo, mi esposa Diana, mis hijos y yo, mis hijos estaban muy pequeños en esa época, en la Ciudad de México. La contaminación del aire era terrible y afectaba a todos por igual y de manera diferente a cada uno. Nos daban a veces dolores de cabeza, nos daba aletargamiento, como dormidera, como decaimiento, como pereza. Nos daban muchos síntomas que eran resultado de la contaminación ambiental. Y a veces era tan alta la contaminación que por la mañana te avisaban y te decían, te sugerían que era mejor que salieras a la calle de lo mal que estaba el aire en la ciudad. Querido, lo único que ayudaba era tener purificadores en los cuartos, lo cual teníamos para tratar de mantener un poco limpio, pero lo que era de no abrir las ventanas ni las puertas porque se te metía el aire podrido de afuera.
Del mismo modo, debemos estar vigilantes y trabajando para mantener las costumbres del mundo fuera de nuestro hogar, porque se te filtra por todos lados. Y tenemos que ser muy trabajar en ello. Y si yo digo que valoro a Cristo, entonces debo valorar, como hemos dicho, lo que Él valora. Y como Jesús valora a los más vulnerables, yo también debo valorar a los más vulnerables. Y bueno, voy a resumir lo que he dicho hoy, pero asegurémonos entonces de 3 cosas: bocas controladas, manos compasivas y corazones limpios. Y para valorar lo valioso y vulnerable, entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? De manera práctica, se lo pongo en estos 6 punticos. Mire, número 1, hablar menos y cultivar el corazón. Número 2, ministrar a los huérfanos y a las viudas, en particular de tu propia familia. ¿Tienes algún pariente que necesite ayuda para criar un niño? ¿O tienes viudas en tu familia cercana? Te voy a leer primera de Timoteo 5, 3, 4, para que sepas lo que te dice el Señor alrededor de tu propia familia. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Y miren, no es coincidencia que dice que aprendan primero a poner en práctica su religión. Es que esa es la verdadera religión. Todo lo demás es paja, hermano. Número 3, visita y ayuda a las viudas, sobre todo si están en tu familia. Número 4, considera la adopción. Cada vez que una persona adopta una criatura, es quizá la salvación de esa criatura, que de pronto iba a ser abortada y alguien dijo: no, dame la criatura a mí, yo me la quedo. Hazla nacer y yo me la quedo. Considera la adopción, prepara el papeleo para convertirte en padre adoptivo, para que alguien no tenga que hacer eso. Número 5, prioriza tu agenda para cuidar a los huérfanos y a las viudas. Que hay que darle prioridad, hermanos. Esta es la verdadera religión, este es el quid del asunto. Y si te enteras de que hay una persona en necesidad, una persona que es viuda o no tiene padres, responde de inmediato. Ese es tu deber como cristiano. Y número 6, apadrina a un bebé o a un niño. Apadrínalo. Mantén contacto cercano con él mientras crece. Eso te dará la oportunidad de transmitirle el mensaje de salvación a esa criatura. Amigos, queridos, es hora de que salgamos de nuestras rutinas religiosas y empecemos a poner en práctica nuestra fe. Vayamos en una dirección diferente a la que va el mundo, porque el mundo es implacable y a esas personas las desprecia, las desecha porque no sirven, porque no producen. Sin importar cuán resbaladiza sea o se vuelva nuestra sociedad y el mundo nos rechace por eso. En la iglesia primitiva, el pueblo de Dios se convirtió en familia para aquellos que no tenían familia. Miren, usted sabe que los romanos tenían una costumbre temible. Los romanos, cuando nacía un hijo de un romano, la criatura se solía traer y poner delante de los pies de esa persona, del romano. Y si el padre recogía a la criatura, quiere decir que era recibido en la familia y adoptado en la familia, o recibido para que fuera criado junto con la familia. Pero si el padre no lo levantaba del piso, ¿sabe qué significaba? Que ese no sé quién es, llévese ese paquete de aquí. ¿Y sabe qué significaba? Que cogían a la criatura y la tiraban en las afueras de la ciudad para que fuera víctima de, no sé, de las inclemencias del tiempo o de los animales salvajes que se la comían. ¿Sabe qué hacían los cristianos? Iban a donde iban a arrojar las criaturas y las adoptaban y las ponían dentro de su propia familia. Y haciendo eso, ¿sabe qué? Hicieron cambiar la ley de los romanos.
Y los romanos cambiaron esa ley porque los cristianos les dieron ejemplo con lo que hacían con esas criaturas, los más vulnerables, los más desvalidos. Los cristianos revirtieron esa terrible práctica yendo en una dirección diferente a lo que hacía el mundo. Sé que algunos de ustedes han roto con algunas rutinas y prácticas de esta sociedad de hoy, que nos obliga muchas veces a aceptar, no solamente a hacer, sino a aceptar lo que ellos hacen. Y están yendo en una dirección diferente, valorando lo que valora Cristo. Sé que algunos de los que estamos aquí tratamos de hacer eso. Quiero felicitarlos a los que lo hacen, a aquellos que todavía no se animan, que emprendan, y animo a todos los demás a que sigan el ejemplo de estos que lo están haciendo. Querida iglesia, que el Señor los bendiga.